Camaradas, muy buenas. De todos he sabido que Nvidia ha presentado hace 2 días en su evento en Colonia la nueva generación de gráficas basadas en la arquitectura Turing bajo la plataforma RTX y con tecnología Ray Tracing. ¿Pero qué es esto de Turing, Ray Tracing, RTX? Nvidia nos promete una experiencia sin igual, sin parangón, nunca antes vista en juegos y otras aplicaciones. Así que yo soy Ayur, bienvenidos a mi canal y en el vídeo de esta semana lo que debes saber sobre la nueva generación de gráficas de Nvidia y Ray Tracing. Vamos a ello. Los objetos que vemos en la pantalla, ¿vale?, están iluminados por rayos de luz. Estos rayos de luz, si nosotros siguiéramos este haz de luz, veríamos cómo rebota en un objeto y se proyecta en otro, e interactúa con ese otro. Esa interacción provoca restos de sombras, reflejos, colores, etcétera, que hacen que sea prácticamente real lo que estamos viendo, y además en tiempo real. Esto es lo que hace el Ray Tracing y lo que promete Nvidia. Esta simulación de rayos, de sombras, de colores, de textura y además en tiempo real. Pero esta tecnología, que verdaderamente es impresionante, viene a sustituir otra tecnología que es la que usamos actualmente, que es el rasterizado, la rasterización, ¿no? ¿Y qué es la rasterización? Bueno, los objetos de pantalla se crean a partir de una serie de mallas de triángulos, ¿vale? Triángulos o polígonos. Unos interactúan con otros y crean una imagen en 3D como esta que vemos aquí, ¿vale? Luego esos triángulos tienen unos vértices y esos vértices contienen muchísima información acerca de cómo se comporta el objeto, su posición en el espacio, etc. Pero luego esos triángulos, son convertidos en píxeles para formar la imagen, para trasladar la imagen en 3D a nuestro monitor en 2D. Pero además, ese píxel se le añade un píxel adicional de profundidad, que es el que lleva una información extra acerca de esas sombras, reflejos, brillos, etcétera. Que es lo que vemos aquí en el ejemplo. Un triángulo y estos píxeles que están alrededor es la rasterización, ¿vale? Esos píxeles de información adicional que se le incluyen para conseguir el efecto sobre iluminación, reflejos, etcétera. Pero esto requiere un cálculo computacional muy intensivo, tanto que en una imagen de 4K puede ver hasta incluso 8 millones de píxeles. Y los fotogramas se van actualizando entre 60 y 90 veces por segundo. Esto pretende ser reemplazado por completo por el Ray Tracing, que además lo hace en tiempo real, cosa que no ocurre con la rasterización. Pero, ¿cómo consigue Nvidia esta tecnología de Ray Tracing? Vamos a verlo. ¿Pero qué es Nvidia Turing? Nvidia Turing es el avance de un modelo nuevo de renderizado híbrido, ¿vale?, que aumenta los gráficos de computadoras de hoy en día, con la aceleración del trazado de rayos, o lo que conocemos como Ray Tracing, y la inteligencia artificial. Es un híbrido, ¿vale? Combina el Ray Tracing con una inteligencia artificial nueva, renovada y con sombradores. Todo ello gracias a un hardware dedicado que viene integrado en estas gráficas, y que se va a encargar única y exclusivamente de este tipo de tecnología. Por lo que entendemos no va a restar rendimiento en otro tipo de campos, dícese gaming, etcétera, ¿vale? ¿Qué nos promete Nvidia? Nos promete Nvidia 8K, nada más y nada menos que 8K en HDR a 60 frames por segundo. La tecnología de Nvidia Turing es 6 veces superior en rendimiento que la de Pascal. Pero ojo, hablamos de 6 veces más rendimiento en cuanto al renderizado del Ray Tracing y la inteligencia artificial que utiliza y los sombradores. De esto en concreto. Porque Nvidia no ha presentado todavía ningún hecho, ninguna prueba, ningún gameplay, a pesar de que ya se están filtrando algunas cosas. Ya sabemos que hemos visto juegos como el Tomb Raider a, no sé si eran 40 FPS, una cosa así muy extraña. No se ha presentado nada oficial y además esto todavía está muy verde y tienen que implementarse drivers nuevos, aplicaciones, etcétera, ¿vale? Así que solo en cuestión de Ray Tracing. Aparte de esto que promete, evidentemente las gráficas deben de traer cosas nuevas implementadas para poder tirar con esta tecnología, ¿no? ¿Cuáles son las novedades de estas tarjetas?
pues tiene integrados nuevos núcleos RT, cargados del tema de Ray Tracing, los Turing Tensor Core, ¿vale? Para la inteligencia artificial, una inteligencia artificial nueva y renovada, el sombreado Turing, memorias obviamente GDDR6, cuyo ancho de banda es bastante superior al GDDR5X que tenemos en las gráficas actuales, desaparece el SLI y tenemos NVIDIA NVLink con un mayor ancho de banda, y tenemos también una escalabilidad mejorada que vimos, ese escalado lo vimos en el evento, como escalaba de manera espectacular a 4K, 8K, parecía prácticamente nativo. También trae como novedad el conector USB tipo C y Virtual Link, todo esto orientado a la realidad virtual y con las mejoras que eso conlleva. Pero vamos a entrar un poco más en materia y vamos a poner un poco más calentitos. Vamos a comparar estas gráficas en cuanto a características, repito, porque no se ha filtrado, bueno, filtrado sí se ha filtrado, no se ha mostrado ninguna prueba veraz sobre el rendimiento de estas gráficas en aplicaciones y juegos, así que vamos a ver comparativa según características de estas gráficas con la generación anterior. Vamos a ver. Aquí os he dado una gráfica, una tableta que luego subiré a mis redes, subiré al Discord para que lo tengáis a mano, comparando todas las gráficas que han presentado Nvidia con la generación anterior, con su equivalente la generación anterior. No he puesto la 1070 Ti porque ellos no han sacado una 2070 Ti. He puesto la 2080 Ti, la 2080, 2070, 1080 Ti, 1080 y 1070. Si os fijáis, en cuanto a rendimiento, las nuevas deben de dar más rendimiento que la generación antigua por el simple hecho de que tienen mejores características de serie. En cuanto a los núcleos CUDA, la 2080 Ti es superior a todas las demás de esta gama nueva y de la anterior. En cuanto a la 1080 Ti, tenía 3584 CUDA y la 2080 Ti 4352 CUDAs. Su frecuencia base es 1350 MHz, aquí sí es un pelín más bajo que la GeForce 1080 Ti, y la frecuencia turbo es de 1545 versus 1562, y la Foundry Edition con overclock 1635 MHz. Esos son datos que ofrece Nvidia, ¿vale? Que yo no me lo estoy inventando. En cuanto a VRAM, tenemos la misma cantidad de VRAM en la 1080 Ti que en la 2080 Ti, pero con el doble ancho de banda porque se trata de GDDR6. La frecuencia de memoria pues también es superior en todo, ¿vale? Vamos a leerlo todo, es superior en todo. Desaparece el SLI, tiene DisplayPort 1.4 y ojo, el HDMI que han anunciado es 2.0. Esto para mí es un gran atraso. Si no es un error, es una cagada muy gorda, porque ya podían haber implementado la versión superior, el 2.1. Con el DisplayPort 1.4 pueden llegar a lo que prometen, ¿vale? A los 8K, 60 frames por segundo, etc. Potencia, pues va a tener dos conectores de 8 pines con un TDP el mismo, idéntico que la 1080 Ti. Hablamos de la Foundry Edition, comparo uno con otra, no estoy comparando marcas, sino la Foundry Edition de Nvidia. Y el precio, que es por lo que todo el mundo se ha echado las manos a la cabeza, pasa. Actualmente ahora la 1080 Ti, la GeForce Foundry Edition, está a 759 euros. Y el precio de salida de la 2080 Ti es 1259 pavos. Vayan vendiendo sus riñones. La 2080 Ti está hecha en 12 nanómetros, no como la generación anterior que está hecha en 16 nanómetros. Y esta es la nueva terminología que se va a usar, por así decirlo, con las nuevas gráficas y que va a diferenciar unas de otras. Y será los G-Rays por segundo y los RTX OPS. Serán las operaciones de RTX que son capaces de realizar. En la GeForce 2080 Ti hablamos de G-Rays 10 y RTX OPS 78. 2080 será 860 y 2070 645. Obviamente las otras tres, pues no al lugar, ¿vale? Y ahora viene la pregunta que todo el mundo me vais a hacer. ¿Merece la pena el cambio o no merece la pena el cambio? Voy a dar mi conclusión final. Vamos a ver. Bueno, ¿cuál es mi opinión respecto a todo esto que hemos visto? Hay que esperar. Hay que dejar claro una cosa muy importante. El rendimiento que ha mostrado Nvidia es solo y exclusivamente con respecto a la tecnología de Ray Tracing. Renderizado, luces,
brillo, etc. Hay que esperar que lleguen las gráficas a los testers, a los reviewers, para que hagan esa review y veamos qué rendimiento tienen. Y esto va a depender mucho del usuario final. Quiero decir, la persona que use un FPS, un shooter, no va a necesitar esta tecnología tanto como, por ejemplo, el que juegue a juegos tipo The Witcher 3, a que juegue a juegos tipo coches, simuladores, yo qué sé, juegos que sí disfrutes tú del paisaje. Evidentemente el que va en Battlefield pegando tiros por ahí no va a estar pendiente de lo que se ve en la ventana, lo que se refleja en el tanque, como hemos visto en el tráiler, esa puerta del coche que se refleja perfectamente el fuego del tanque. Es precioso, pero no es efectivo, no es práctico para la persona que juegue a shooters, ¿vale? Entonces va a depender mucho del usuario final. Yo creo que este es el futuro, creo que tiene que madurar, creo que tenemos que darle tiempo a que repose un poco, tienen que sacar drivers, los juegos tienen que tener esta tecnología implementada para poder usarla, si no, no vale para nada, pero van a ser sí o sí más potentes que las anteriores. No sabemos cuánto, pero lo van a ser. Por características lo van a ser más potentes, ¿vale? Así que el que quiera comprar esa gráfica, que espere. A mí me ha encantado la tecnología, creo que es el futuro, creo que esta aplicación en realidad virtual puede tener muchísimo futuro. Imaginaos las gafas puestas, cuando tú te pones una gafa de realidad virtual, lo que pretendes es que lo que veas sea real, que parezca que estás allí, y esto sí se puede conseguir en tiempo real con la tecnología Ray Tracing. Pero si juegas a shooters, pues igual yo no la compraría. Pero si juegas, por ejemplo, imaginaros un The Witcher 3, con esa cantidad de gráficos, agua, tiene que ser espectacular verlo. Pero hay que esperar y tenemos que esperar que madure esta tecnología un poco y ver las reviews que puedan haber con respecto al rendimiento en aplicaciones, ¿vale? Así que con esto espero haber aclarado un poco el tema del Ray Tracing y deciros que no pidáis una boca prestada, usad la vuestra, dadle al like, estamos en Twitter, estamos en Discord, estamos en Twitch. Y como dije la semana pasada, lee el puto manual y usa el puto Google. ¡Chao!